Corresponsales de guerra de Rusia reportan que las tropas ucranianas usaron bombas de racimo para atacar la ciudad rusa de Tokmak, ubicada en la provincia de Zaporozhye. Según aclaran, se tratan de municiones de fabricación estadounidense. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, aseguró que, en caso de que los reportes sean confirmados, Moscú tendría el derecho a recurrir al uso del mismo tipo de municiones, una postura que también fue compartida por el ministro de Defensa ruso. Horas antes el alto mando informó que Ucrania ha perdido más de 26.000 efectivos y 1.000 vehículos blindados desde el inicio de la contraofensiva, entre ellos 17 tanques Leopard y 12 carros de combate de infantería Britney estadounidenses. En este contexto, Sergei Shoigu subrayó que Kiev no alcanzó sus objetivos, pese a las pérdidas. En paralelo, militares rusos reportan que las consecuencias del derrumbe de la represa de Kakhovka se agudizan en las zonas afectadas. Además advierten sobre artefactos explosivos arrastrados por los flujos del agua desde la parte controlada por las fuerzas ucranianas. Las minas de ambas partes mezclaron el agua arrastrado minas hasta donde antes no había. Además se complica la labor, porque las minas se encuentran a una mayor profundidad. Esto dificulta su detección. A pesar de ello las encontramos y las desactivamos. El secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, asegura que Ucrania no puede unirse al bloque militar sin antes lograr una victoria en el campo de batalla. Así lo anunció en la primera jornada de la cumbre que se celebra en Lituania. Sin embargo, sostuvo que se acordó simplificar el procedimiento de ingreso de Kiev. Por su parte, Estados Unidos señala que una adhesión de Ucrania a la OTAN durante el conflicto armado supondría una guerra entre Moscú y Washington, algo que no permitirían la alianza. En un comunicado, asegura que su objetivo es evitar una confrontación directa con Rusia, por lo que espera mantener abiertas las vías de diálogo. Sin embargo, insanan todos los países a negarse a apoyar y dar asistencia a Moscú al respecto. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, respondieron que la Alianza Atlántica ya está involucrada en el conflicto, y este continuará haciéndolo hasta que el bloque militar no abandone sus intenciones de dominio. La representante oficial de la Cancillería, María Sarawat, señaló que la OTAN es quien provoca las hostilidades a través del financiamiento y envío de recursos a Kiev. ¿De verdad usted cree que la OTAN no está luchando contra Rusia? Todas las armas, los mercenarios, los instructores, los asesores, el dinero y los datos de inteligencia son proporcionados al régimen de Kiev por la OTAN. Por supuesto, la alianza está involucrada en este conflicto, y fue la OTAN la que empujó al régimen de Kiev a esto. Entre los temas abordados en esta cumbre, se analizó la percepción de la política exterior rusa y su supuesta amenaza. Expresaron también su preocupación por la estabilidad del bloque y su defensa con la integración militar entre Rusia y Bielorrusia. Además, en un comunicado, destacaron que la cooperación estratégica entre Moscú y Pekín va en contra de los intereses de la OTAN. En este sentido, aseguraron que tomarán medidas para protegerse del importante rol que desempeña China. En el encuentro de la Alianza Transatlántica, los países miembros acordaron gastar en defensa al menos 1,2% de su PIB. Sin embargo, se estima que más de la mitad de las naciones no logrará este objetivo para finales de año. Esto se suma al creciente rechazo de los ciudadanos europeos al observar los recortes del presupuesto nacional para financiar el arsenal de la OTAN. Durante su cumbre, la OTAN busca mantener su hegemonía mundial y su poder militar. Sin embargo, cada vez, debido a la coyuntura internacional y a las presiones internas en cada uno de sus países, se le hace cada vez más difícil. Así lo expresitan desde la propia Rusia, cuyas acciones agresivas desde la OTAN ha llegado hacia Rusia, sin lograr conseguir los efectos deseados, y desde incluso un representante de Rusia sostenido que aquella etapa en la que Estados Unidos y la OTAN podían ejercer presión sobre el futuro de otros países ha terminado. Y es que otro de los objetivos de la alianza, justamente para mantener esa hegemonía, es poder cumplir con aquel 2% que aporta cada uno. Los países miembros de la alianza respecto al Producto Interno Bruto. Se estima que para 2023, solo 11 países alcanzarían ese 2%, que fue establecido desde 2014, 20 países no alcanzarían tal exigencia por parte de la OTAN. Entre aquellos que sí alcanzarían ese 2% del PIB, aportado a ese gasto militar,
para la OTAN están justamente aquellos principales ideólogos de esta directriz, por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido, pero ¿qué ocurre con otros países que, si bien cumplen con esa normativa, sí que se ven afectados y obligados a tomar otras decisiones, puesto que si se gasta más en materia militar, es necesario recortar el gasto en otras esferas, y así ocurre con el caso de Alemania, que cumple con ese 2%, pero se ha visto obligado a reducir su gasto social ¿en qué materias? ¿Quiénes son los que se ven afectados por esa reducción? En el presupuesto, principalmente, el Plan contra la Pobreza Infantil, y otros programas dirigidos a los niños, y Polonia, que es uno de los países que más defiende la idea de contribuir al armamento, para hacer frente al poderío de Rusia, atribuido en función de la situación de Ucrania, llega a decir que 0,2% del presupuesto no es suficiente y proponen elevarlo, en el caso de su presupuesto, 1,4%. Y eso que desde la Unión Europea le han dicho cuidado, hay que controlar el déficit fiscal que ya alcanza, en el caso de Polonia un 3,7, cuando el máximo, que es dirigido al interior del bloque, es de 1,3%, y le sugieren incluso, gastar más en gasto social, por tanto menos en arma, donde, es en la ciudadanía la que le dice eso a su gobierno, que deje de comprar armamentos, y se preocupe más de sus propios ciudadanos, es en Francia donde cada vez disturbios y las protestas son más reiteradas, si bien, ahora por la violencia policial durante largo tiempo, por la reforma de las pensiones, y también por los recortes al gasto público, pero hay otro factor, el déficit fiscal de Francia está ya en abultado 4,9%, mientras desde la administración Macron llegan a decir que incluso, están dispuestos a aumentar su gasto militar, para el periodo 2024-2030 en un 40%, y mientras todos estos países miembros de la alianza, evalúan incrementar su gasto militar en medio del disgusto de sus propios ciudadanos, a costa incluso de aquellos ancianos, que están a exportas de jubilarse, y ahora les dicen que deben trabajar 3 años más y, la decisión de Washington de suministrar bombas de racimo a Kiev, ha causado debates dentro de los propios Estados Unidos. Marjorie Taylor Greene, congresista republicana, sugirió que Estados Unidos debería salir de la OTAN y dejar de suministrar armas a Ucrania. Décadas atrás, en la región latinoamericana, el uso de este tipo de proyectiles dejó consecuencias deplorables que, en algunos casos siguen sin ser resueltas, a pesar del paso de los años. Los escenarios de guerra hablan en las Islas Malvinas, una simple recorrida permite encontrar cocinas de campaña, restos de asentamientos de soldados, y las estructuras de los proyectiles, utilizados por Reino Unido, en el primer viaje, que Ernesto Alonso realizó al archipiélago, después de la Guerra de Malvinas. El excombatiente pudo encontrar vestigios de las denominadas bombas de racimo la imagen que nos queda era de ver explotar esos proyectiles antes de que toque el pie el suelo y que ese dispositivo diseminaba. Esto lo supimos después, yo en el viaje que hago en el año 2006, después de Malvinas, después del 82, el primer viaje que hago encuentro él me tocó estar en Monte London, uno de digamos, un lugar donde se acumulaba toda la chatarra que quedó, después de esos momentos, y encuentro ese dispositivo esa carcasa, creo que era de aluminio, y ahí me doy cuenta cómo era el dispositivo, cómo se armaba. Bueno, ahí lo verificamos. Las bombas de racimo son un armamento que puede ser letal, varios días después, y ser peligroso incluso para la población civil. Pequeñas bombas que son como pequeñas granaditas, ellas pueden explotar, en el aire, produce un volumen de fuego letal hacia personal, descubierto, o la bomba también puede explotar en tierra, y se produce en ese radio de acción de 400 metros, estos son cientos de pequeñas granadas, que pueden explotar inmediatamente, o pueden tener cierto retardo. Explotar a lo mejor 1 o 2 días después, o más, y ahí es un peligro, sobre todo cuando se emplean sobre población civil, porque la población civil no las ve y a veces chicos, creen que es una pelota, la toman y produce efectos letales. Las bombas de racimo fueron utilizadas en la Guerra de Malvinas, según Balsa fue en el sector del aeropuerto, en el extremo de la isla Soledad. Sin embargo, el ex jefe máximo del ejército apunta que la limitación de su uso fue en el año 2008, actualmente rige, es sobre ese tipo de bombas la convención, llamada Convención de Oslo,
creo que es del año 2008, pero en esa convención de no, hay países que no han adherido, entre otros, no adhirió a Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Las bombas de racimo están prohibidas en 123 países, después del acuerdo, al que se llegó en la Convención de 2008, impulsada por Noruega. América Latina, se podría considerar un área libre de municiones, en racismo. El experto en la temática Camilo Serna, comenta el caso de Colombia. Este país, luego de la firma del Convenio de Oslo, se deshizo de este tipo de bombas. Posterior a la firma, Colombia destruye su arsenal de municiones en racismo. Tenía varias bombas en racismo, las destruye y hoy día Colombia no ha vuelto a utilizar. Chile también estuvo marcada por un caso de utilización de este tipo de armas. Durante la dictadura militar, una fábrica tuvo un impacto de este tipo de municiones, con varias víctimas. En el norte del país hubieron accidentes, específicamente en los años 80 con la empresa Cardó, en que era la que estaba encargada de ejecutar los trabajos de munición no racismo, y fallecieron en esa oportunidad, todos los que trabajaban en aquella fábrica, donde hubo un accidente que prácticamente vaporizó a todas las víctimas. Además hubo contaminación en ejercicio, que eran para prueba en el norte y sur del país, donde aún continúan restos de munición, en racimo sin estallar y abandonada. Son pocos los casos que presenta América Latina, en el uso de este tipo de armas. Sin embargo, los hechos registrados fueron el puntapié para que la mayoría de los países de la región adhiera a la Convención de Oslo. Las bombas de racimo son una trampa mortal y, por lo que escuchamos de aquellos especialistas, los más perjudicados es la población civil, ya que estas bombas tener efectos varios años después. Moscú se reserva el derecho de investigar, por su cuenta, los sabotajes a los gasoductos Nord Stream. Así lo declaró el representante permanente de Rusia, ante la ONU Vasily Nevencia, durante una reunión convocada por el país eslavo, para esclarecer las circunstancias en torno a los atentados. El diplomático destacó que los estados europeos no comparten la información sobre el desarrollo de sus pesquisas para hallar a los responsables. Los nuevos han pasado casi 10 meses desde el sabotaje, y 4, desde la votación de nuestro proyecto de resolución. Hasta ayer ni el Consejo de Seguridad, ni la comunidad internacional, en general, disponían de información alguna. Las autoridades alemanas, suecas y danesas se han negado sistemáticamente a responder a nuestras solicitudes y llamamientos. El diplomático añadió que la reticencia de Dinamarca, Alemania y Suecia, respecto a la colaboración con Rusia, para identificar a los autores del delito, provoca cada vez más malentendidos dentro del Consejo de Seguridad. Sin embargo, alertó que Moscú continuará llamando la atención de la comunidad internacional, hasta que los perpetradores sean enjuiciados. Por su parte, el representante de China subrayó que, mientras más se dilaten las investigaciones, más difícil será establecer los hechos sobre lo ocurrido. Al respecto, el periodista Brice Green señaló que las últimas administraciones de Estados Unidos se han pronunciado en contra del proyecto ruso Nord Stream 2. Durante mucho tiempo, Estados Unidos y la OTAN han llevado a cabo una estrategia para prevenir la integración de Europa Occidental y Rusia. Eso se hizo claro en los primeros días de la guerra. El primer secretario general de la OTAN había asegurado que el papel de la alianza era, y lo cito, mantener a Rusia alejada, acercar a Estados Unidos y contener a los alemanes. Eso no ha cambiado en los últimos 80 años, desde el anuncio del proyecto Nord Stream 2. 3 administraciones consecutivas de Estados Unidos han hecho todo lo posible para detener la construcción del gasoducto. En el Caribe colombiano, inician los ejercicios navales conjuntos UNITAS, liderados por Estados Unidos. Las actividades se extenderán hasta 21 de julio. Se trata de la edición número 64 de estas maniobras, que fueron instauradas durante la Guerra Fría. Sin embargo, a algunos países y especialistas les preocupan los objetivos reales de estos ejercicios, debido a la alianza que hay entre gobiernos de la región. Con Washington, la ciudad de Cartagena, en Colombia, se convierte desde este martes en la sede de los ejercicios navales UNITAS, una de las acciones multinacionales más antiguas del mundo, encabezada por los Estados Unidos, luego de tantos años. Según expertos, este es el objetivo aún de estos ejercicios de entrenamiento militar. Los ejercicios UNITAS son una herencia lamentable de la Guerra Fría, y son una continuidad de lo que algunos autores
como el maestro Renán Vega Cantor, han denominado, la subordinación estratégica de Colombia, habría que preguntarse por qué, a 60 años del Tratado Interamericano, de licencia recíproca y terminada la Guerra Fría, siguen llegando tropas extranjeras a Colombia, a operar el Mar Caribe colombiano. Este año los ejercicios, que tienen como sede parte del Caribe colombiano, están acompañados por 26 buques de guerra, 3 submarinos, 25 aviones, y cerca de 7.000 personas de 20 naciones asociadas, una cantidad de armamento y personal militar, que pone en análisis, ¿qué mensaje Estados Unidos quiere dar en el país? Tolosa lo analiza así: no es un buen mensaje, el de el ingreso de tropas militares norteamericanas, ya están acá en Colombia, y las operaciones conjuntas sobre todo el Mar Caribe. Preguntaría uno si la preocupación, realmente los Estados Unidos, es el narcotráfico. Todos sabemos, que es la cuenca del Pacífico, la que viene moviendo el mercado ilegal de narco. Entonces esto, es una muestra de que el interés de Estados Unidos, sigue estando entre la cuenca del Caribe, y especialmente, con países que han tenido, ejercicios de soberanía, y autonomía política frente a la eje norteamericana, como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Además, no se puede dejar de lado que el gobierno de Colombia, extiende, en todo el territorio de un mensaje de paz total, al tiempo que este tipo de acciones, refuerzan el poder que tiene Estados Unidos en el país, con la presencia de sus tropas militares, las mismas, que han sido protagonistas de múltiples denuncias, por violaciones a los derechos humanos, en zonas rurales de Colombia. Está claro que la paz total incluye, una paz sin fronteras, no es acabar el conflicto armado interno en Colombia, para exportar guerra, o para involucrarnos en escaladas militares, o guerreristas, en el continente o a nivel global. En tal sentido, debe reevaluar cualquier tipo de actividades militares, sobre la cuenca del Caribe, que puedan agredir, a países hermanos de América Latina. Yo creo que es hora de recuperar nuestra soberanía, política y militar. Estas denuncias sobre el ejército estadounidense, escalan a otros países. Recordemos que en 2018, el expresidente boliviano Morales, cuando Colombia también fue sede de este encuentro, denunció los ejercicios militares, entre Chile y Estados Unidos, como una amenaza imperialista contra la paz regional. Además afirmó que, la presencia de estas tropas en América Latina, no garantizan dignidad, ni soberanía. Textualmente dijo: en ese entonces, vivimos tiempos de liberación de los pueblos, y no de subordinación a imperios, mismo mensaje que durante años han hecho varios sectores en Colombia, que cuestionan la injerencia de Estados Unidos en este país y, especialmente, la cantidad de presencia militar estadounidense. En esta república, un buque escuela de la Armada rusa derribó a Cuba. Cuba, el barco llamado Pierkov, atracó en el puerto de La Habana para una visita, que incluye encuentros con autoridades militares y civiles, así como también un recorrido por lugares históricos. Por otro lado, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenó la prevalencia ilegal de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, y rechazó la presencia de un submarino nuclear, de submarina de guerra, en la base militar. El buque de la Armada rusa, perteneciente a la flota del Báltico Perekov, arribó hoy a la 11 de julio, atracó en el puerto de la capital cubana. Es una visita de trabajo. De lo que se conoce, es un buque de vela, con una tripulación de 400 personas y de ellos, cerca de 200 cadetes, que pertenecen a universidades rusas y que hacen este tipo de travesía, como parte de su entrenamiento militar. Es la primera vez de este buque en La Habana. Estará atracado 3 días, hasta el próximo viernes 14 de julio, pero entre miércoles y jueves, los habaneros y cualquiera que esté de paso por acá, por la capital, tendrá la experiencia de poder visitar este barco, y ver cómo es un navío de guerra. Por dentro, los jóvenes cadetes tienen además programado un grupo de actividades acá en la capital, actividades deportiva, actividades culturales, y también la visita a centros emblemáticos, de la parte histórica y patrimonial, de la ciudad. Esto se enmarca en el reimpulso de las relaciones diplomáticas entre Moscú y la ONU, que han dado un salto en los últimos tiempos, con intercambios de visita de alto nivel. Pero al tiempo que llegaba este barco ruso a La Habana, recordemos y precisemos, es un barco escuela, pues trascendía también acá, como noticia importante, una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que daba a conocer, a la vez que rechazaba categóricamente
la presencia de un submarino nuclear estadounidense, que de acuerdo con la Cancillería, entró a Cuba 5 de julio, y permaneció hasta 8 de julio, en la bahía de Guantánamo, en la parte más oriental de la isla. Hay que decir, que en ese extremo oriental de Cuba, pues en Guantánamo, precisamente Estados Unidos, ocupa ilegalmente una porción del territorio cubano, y ahí está la célebremente triste, base naval de Guantánamo, que tiene la prisión de Guantánamo, donde se han documentado casos atroces de tortura. Cuba ha calificado, que se considera esta presencia del submarino, como una escalada provocadora y peligrosa, para la estabilidad de la región, cuyos motivos políticos o estratégicos se desconocen, de acuerdo con lo que dice esta declaración del MINREX, y que esto atenta, sobre todo contra el carácter pacífico de la isla, y de la región caribeña y latinoamericana, declarada zona de paz en el año 2014, aquí mismo en La Habana, por los países miembros de la CELAC. En Rusia llega al cosmódromo de Vostochny, la nave espacial Luna 25, para finalizar las últimas pruebas, y ser lanzada hacia el satélite natural de la Tierra. Está previsto que el despegue tenga lugar el próximo mes de agosto. Vale recordar que Roscosmos ha aplazado varias veces el inicio de la misión, por motivos técnicos. De momento, el objetivo clave de los especialistas rusos consiste en acoplar la estación automática al bloque de propulsión, el cual llevará a la nave al espacio. Al aterrizar en la superficie de la Luna, la sonda se encargará de examinar muestras del suelo, para definir si contienen hielo o no. Esta será la primera misión lunar en la historia moderna de Rusia, según afirman las autoridades locales. Los avances científicos más recientes del país eslavo fueron empleados durante la construcción de esta unidad. En México, el gobierno del estado de Guerrero confirmó que fueron liberados los 13 funcionarios de seguridad pública, tomados como rehenes por manifestantes que exigían la libertad de 2 líderes criminales. La jornada anterior se habían producido enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos. A este contexto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llamó a la población de Chilpancingo a no dejarse manipular por los grupos delictivos. Por segundo día consecutivo, cientos de personas, ligadas principalmente al sector transportista, bloquearon un tramo de la Autopista del Sol, que conduce hacia el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. La jornada previa, los manifestantes impidieron el paso de prácticamente cualquier vehículo, en ambos sentidos de la carretera, a la altura de la capital de Chilpancingo, exigiendo la liberación de Jesús Echeverría Peñafiel, conocido como el Topo, un personaje presuntamente relacionado con la organización criminal, los Ardilous, y que fue detenido la semana pasada, acompañado de otra persona, y en posesión de droga y armas. Los transportistas derribaron el acceso del Congreso de Guerrero, y también replegaron al cerco de seguridad, que habían levantado elementos de seguridad estatal, y de la Guardia Nacional, e incluso se hicieron de un vehículo blindado, conocido como Rainou, con el cual tumbaron otro acceso, en el Palacio de Gobierno del Estado. Los inconformes también exigieron mejoras en la infraestructura vial, y en la seguridad pública de la entidad. Y es que Guerrero está viviendo momentos delicados, en inseguridad, entre la pugna de organizaciones criminales. De hecho, hace unos días, circularon imágenes de la presidenta municipal de Chilpancingo, Otilia Hernández, saludando al presunto líder del grupo Los Ardilous, este grupo que es uno de los principales responsables de la coyuntura de violencia e inseguridad que impera en el estado. La alcaldesa rechazó mantener relación alguna con la organización criminal misma, a la cual se presume pertenece el líder transportista detenido, y por el cual iniciaron las manifestaciones y el caos en la capital de Guerrero. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población manifestada a no dejarse manipular por intereses criminales, y a no fungir como base social de la delincuencia. Escuchemos parte de lo que dijo. Yo quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades, para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas, que están vinculadas a la delincuencia. Mientras tanto, en Guerrero, continúa la desobediencia civil de los manifestantes, y hasta el momento, restará esperar a conocer si se produce algún avance de los acuerdos con las autoridades del gobierno.